Un saludo muchachos, bienvenidos a otro día por acá, por Hazlo Por Ti. Hoy tenemos viernes de subasta. Vamos a ver un proyectico ahí. Estamos aquí ya en la subasta, donde nosotros compramos todos los carros, que le hemos hecho varios capítulos de eso. Y vinimos a ver, hoy es una fecha muy buena, estamos a 2 de enero. Y estos fines de año, inicio de año, son espectaculares porque la gente está sin dinero. Entonces puedes coger buenas oportunidades ahí. Mi presupuesto está bien limitado en estos momentos, pero quiero ver un carro que me llamó la atención, que es un Kia Optima del 2016, que no arranca. Vamos a tratar de diagnosticar y si nos deja leer los códigos para ver si sabemos por qué no arranca y si nos atrevemos a comprarlo así como está, para tratar de echarlo a andar, porque el precio va a ser muy barato, muy barato. Esto creo mucho menos de 600, 700 dólares por un carro que se ve excelente. Vamos a ir entrando, les voy a ir enseñando todas las pruebas que vamos a hacer y cómo diagnosticarlo, cómo ver cómo va a ser, porque venimos con otro amigo que voy a ayudarlo para comprarse un carrito, porque tenemos buenas cosas que ver hoy andando. Por aquí tenemos, chicos, miren este Honda 290, casi 300.000 millas. Fíjense qué carro más bueno este cabrón. Y aún está run and drive, o sea que ese carro lo arrancas y le sacas todavía 50.000 millas más. Pero miren este Ford. No me puedo guiar mucho por el motor, porque me he dado cuenta que han estado lavando los motores. Pero miren el exterior. Se ve un Ford del 2016, un Ford Fusion, que a mí personalmente no me gusta mucho, pero se ve como una buena oportunidad. No sé si arranque, vamos a preguntar. Vamos a ver cómo está el interior. El interior tiene un poquitico de trabajo. Falta el armrest aquí. Los asientos son de cuero, pero no se ven. No son de cuero, son de fábrica. Vamos a ver. Tiene bastantes detalles estéticos, ya saben. Miren la pizarra. No me llama mucho la atención, pero bueno, lo vamos a arrancar a ver qué tal. Miren este VW, este también 112.000 millas, una maravilla. Esto es un buen carro para uno, caballero, pero bueno, nosotros estamos buscando carros para listar en tour y este no cumple los requisitos porque es de 2012. A ver si tiene la llave aquí, sí, pero no tiene batería. Este es otro que vinimos a ver, que es un Kia Forte del 2016, y este sí nos cumple los requerimientos para tour, que son menos de 130.000 millas, título limpio. Se ve sucio, pero bastante bien. A ver, está sin batería también. Este de aquí, chicos, es el que vinimos a ver, que dice que no arranca, pero bueno, ya vemos aquí que le falta el BBT, las válvulas del BBT aquí, y le falta la correa también, o sea que este no debe ni prender. Pero miren, se ve bastante bien. Las gomas aquí un poco picadas, pero está bloqueado completo. Esto es a riesgo, caballero. A ver cómo está el interior. El interior tiene un poquitico aquí de wear. Este no lo podemos ni arrancar. No sé qué les diga. Se ve bastante limpio. Por supuesto que no prende. Esto sí lo compramos. Lo compramos a riesgo, caballero.
Pero miren, está bien limpio. Por aquí le falta correa y le falta la parte del PVT. Esto sería riesgo puro, caballero. El motor se ve bastante limpio. Y tiene aceite. Dale. No sé si arriesgarme. Falta la correa. Le falta el poleador del motor. No sé por qué. Venga de abajo. Faltan varias cositas. Este es el VW. Vamos a ver la tapa del aceite. Y tenemos limpia la tapa, o sea que no tenemos problema de contaminación. Yo siempre busco aquí, caballero, que no haya como un fango. Eso quiere decir que el coolant está pasando por el motor. Aquí vemos que el aceite está limpio. Ahora vamos a quitar la varilla. Y vamos a quitar el reservorio del coolant. Vamos a ver si prendemos este. Este es el Kia del 2021, caballero. Este sí está casi nuevo. Estos motores son muy buenos. Los Naturally Aspirated de 16 válvulas. Vamos a ver si este prende de una. El interior, por supuesto. Este es un carro prácticamente nuevo. Vamos a ver si prende. Por aquí vemos que han estado andando por aquí. No sé por qué tiene esto desactivado. Tampoco tiene batería. Tiene su llave original. Esto parece que se lo intentaron robar, no sé. Tiene todos los controles bien. Vamos a preguntar a ver si podemos prender este. A prender el VW este. Miren, el interior está bastante bonito, bastante cuidado, asientos de cuero. Okay. 112.000 millas, no sé si serán verdad, vamos a ver ahora. Bueno, y ahí prendió ya. Tiene el check engine prendido y por supuesto el indicador de gasolina. Vamos a ver si el aire acondicionado le funciona. Y vamos a ver qué errores nos da. Miren qué limpio está, caballero. Bastante limpio. Por aquí tenemos un problemita que se nos despegó el techo. Vamos a buscar el puerto OBD por acá abajo y vamos a meterle el chismoso a ver qué nos dice. Por aquí tenemos 11 errores. Todos están almacenados.
Esto puede ser que sea problema de la batería. Sí, esto debe ser problema de la batería todo. Fíjense como los monitores están en verde. Esto es un problema muy común en los carros europeos. Y aquí le borra el check engine. ¿Ven? Por supuesto que ahora tenemos un error permanente que no me gusta. Camshaft position y el intake. Knock sensor. Un error, caballero, que es muy importante, que ese no es bueno, porque eso quiere decir que tenemos algún ruido del motor inusual de biela. Así que por aquí no hay nada que seguir viendo. Ahora esto es un Kia Forte del 2016 que se ve bastante bien y está bajito de milla también. Estos carritos son buenos para la renta. Vamos a verlo por dentro aquí. Alternator. But does it start? Go ahead. Alternator. Oh, good. Bueno, ahí parece que tenemos un problema del alternador. Can I read the codes without starting? Okay. Okay. Vamos a, sin arrancarlo, tratar de leer los códigos. Now, Okay. yeah. Vamos a, sin arrancarlo, a leerle los códigos. Vamos a ver qué nos dice. Ya sabemos que tiene un problema de alternador, pero eso es bien sencillo. No tiene errores, caballero. Miren, esto es una buena opción. Solo un cambio de alternador y ya. Miren, el interior está bien limpiecito. Lo que pasa que desde que estos asientos lo que sí llevan un poquito de trabajo porque son bastante sucios. Pero el carro se ve bastante bien. Y sin errores almacenados. Por aquí tenemos que le partieron la ventanilla a este, pero esto no creo que sea tan serio. Solo pegarle el cristalito. Vamos a probar ahora el Kia del 2021. Lo único que tiene es que no me gusta este cable zafado aquí, pero bueno. Por supuesto que nos prendió de uno. No tiene luces en el tablero. Vamos a prender el aire. Pero este carro ya está demasiado caro ya. Va por casi $5.000. Y ya veo cosas que no me gustan aquí. Y estas cosas que tampoco me gustan aquí. Y me parece que para el precio que tiene está un poco caro. Y todavía no se ha acabado la subasta. La subasta se acaba a las 2 de la tarde. Vamos a probar aquí la transmisión. Siempre le damos un poquito para adelante, le damos un poco para atrás. Vamos a leer los códigos ahora. Para adelante, para atrás. Por supuesto que todo está al kilo aquí. No sé por qué no nos funciona el ventilador. No sé por qué no funciona el ventilador tampoco. Vamos a leer los códigos a ver qué nos dice. Que no le veo ni el puerto de lectura.
carro del 2021. Realmente no estaba esperando que tuviera muchos errores, simplemente que no me gusta esto aquí ni un poquito. Y el ventilador, que no nos sirve tampoco. Hay un problema con el clima aquí también. Que no funcionan los ventiladores. Primero está fuera de nuestro rango de precio, y segundo, tiene demasiados errores para el precio que lo están vendiendo. Vamos a probar, caballero, el Ford Fusion. Para este Kia está bonito, pero no está en nuestro. Vamos a ver este Ford Fusion que nos dice. Por aquí tenemos que le falta un poquito de agua, pero nada serio. Miren, hablando de lo que tenían que revisar en los motores, caballero. Este motor tiene la tapa de blow IVA. Miren el fango, ¿ves? Ese motor caput, se murió. Miren esto. Ven qué bueno que fíjate que puedo enseñarles para que vean qué es lo que yo busco aquí. ¿No ven ese fango? Eso es que el coolant está pasando por el motor, así que este ni lo vamos a mirar. Miren eso. Negativo, papá. Este es un Altima del 2023 que está vendiéndose bastante caro, está casi en $10,000, y a mí no me gustan ni un poquito, porque esas transmisiones, fíjense que está bien cuidadito, pero esas transmisiones CVT son malísimas. Ya yo tuve mi experiencia con Nissan y no quiero volverla a tener nunca más. Miren qué bonito está el Lincoln Net. Es híbrido, es un carro bastante de lujo, tiene un buen golpe aquí, tiene otro golpe por acá, pero esto miren qué maravilla. Asientos de cuero, un poco sucios y desgastaditos. No, este interior está hecho tierra. Cables por todos lados. Esto ni mirarlo, caballero. Pero miren qué bonito este es el carro, pero eso ni mirarlo. Ya he visto aquí mucho Jeep Patriot también. Por supuesto que yo no soy fanático de Jeep, pero bueno, esto es una insignia, miren, está bastante cuidadito. Una casetera de las antiguas, pero bueno, esto no es lo mío, caballero. ¿Verdad? Bueno, voy a tratar de ponerle, caballero, a la última los cables de la batería, a ver si por lo menos nos deja leerle los códigos, porque si fue algún problema con el BBT, solo tendríamos que poner una correa, un poliador y esta válvula que la venden completa. Pero bueno, eso sí es, ya saben, esto es a riesgo puro. Carro por supuesto que no arranca, pero bueno. Aquí tenemos el sistema de bloqueo que se nos activó. Communication error. No. Bueno, pues ya acabamos, muchachos, por hoy. Siempre consejo de venir a ver las cosas en todas las subastas. No se puede comprar a ciegas, porque miren lo bien que se veía el Forest y al final la tapa de bloida. El Kia Optima, el Kia Forte, pues 2016, todo muy bien, sin códigos, sin errores, pero ahora me doy cuenta de que le rellenaron el reservorio de agua, topado al máximo,
y le noté como un detector de fugas ultravioleta, que parece que eso quiere decir que el carro tiene alguna fuga de agua y puede ser para el motor. Así que negativo total también. El otro Kia Forte del 2021 se veía muy bien, pero con toda esa cablería suelta que tiene ahí y el precio que ya va por $5,000, no tiene sentido, porque en Marketplace lo puedes comprar funcionando con las mismas millas entre $5,500 a $6,500, $7,000. Así que no tiene sentido. Y en Marketplace puedo comprar el carro, lo puedo salir a probarlo, puedo manejarlo, puedo leer los códigos, le puedo ver los errores, todo. Así que este no va a ser nuestro día de subasta efectivo. La semana pasada sí compramos un Kia Sedona muy bueno, en muy buen precio, que por ahí les voy a dejar un videito. Así que chicos, recuerden, suscríbanse al canal, regálenme su like, sus comentarios, qué les parecen estas oportunidades de comprar carro en subasta, donde puedes encontrar muy buenas ofertas si sabes trabajar en los carros y hacer buen negocio para salir adelante. Un saludo y nos vemos en la próxima.